Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves que hacemos en compañía de Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, con un bello día hoy, ya la mañana del jueves para quienes nos están escuchando, o en la noche del jueves, según sea la hora. ¿Tú cómo has estado, Fernando? Bien, he estado bien, tuve una visita al dentista, pero en fin, eso no pasa nada al otro mundo. Y no sentí nada. Hubiera preferido ir a Ah, otra cosa, pero tuve que ir al dentista. me Bueno, imagino que la visita fue de esas visitas, perdona, extrañas, forrado en plástico, con mascarilla, porque tuve que ir al dentista también y me pusieron cualquier tipo de artefacto para no tener contacto con nadie. sí, yo me sentí a punto de abordar una nave para ir al espacio, una cosa por el estilo, es más o menos lo mismo. Pero está bien. Bueno, tenemos un montón de temas, pero en este momento hay un tema básico que tiene varios aspectos que vamos a conversar con Nicole y que es el tema de la Araucanía. En este momento se está celebrando, me cuenta Nicole, pero yo no sabía de eso mucho, un parlamento mapuche y al mismo tiempo el gobierno inauguró una cosa rara que se llama, El Comité Gualmapu, que funcionó ¿cuál? ayer, por eso Ya. es interesante, más allá de la violencia, que entiendo que tú trataste ayer este tema en el programa, dado la muerte de Moisés Orellana, de 21 años, que dicho sea de paso, muere este joven porque estaba en el lugar incorrecto, en el momento inadecuado, y todavía no veo que se convierta en mártir de ninguna causa, como sí ocurre cuando mueren personas desde la causa mapuche o a quienes intentan levantar como figuras de la causa mapuche, que fue en el caso Catrillanca, que falleció también en un operativo. Bien, pero desde el punto de vista de qué gestiones están haciendo política y ver qué futuro, qué proyección pueden tener, se convocó a un parlamento mapuche a las tres autoridades del Estado que sí van a participar en Carahue, y este parlamento mapuche reúne un consejo de loncos y a una corporación nacional de machis. Para la cultura mapuche, y acá después entra Fernando con toda quizás más bien la mirada histórica, estas son representantes que tienen una autoridad espiritual, tienen una figura dentro de las comunidades de respeto, son autoridades ancestrales, según lo que uno puede informarse. Y en estos parlamentos la idea es poder convocar a estas autoridades del Estado para poder llegar a algún acuerdo de las famosas reivindicaciones y de las demandas que tiene el pueblo mapuche desde el punto de vista pacífico, no de estos grupos violentos. Pero por el otro lado, el gobierno, y acá viene el análisis político, se está jugando quizás su última carta para poder dejar algún tipo de legado. ¿Te acuerdas de esa palabra? El legado. Oh, O déjalo algún ya. tipo de legado en la zona de la Araucanía y a la vez tratar de contener un poco la violencia, que es este famoso Comité Gualmapu que funcionó ayer. Es una instancia interministerial que acoge al Ministerio del Interior, Desarrollo Social, etcétera, que lo preside y lo dirige el presidente de la República. Y ayer efectivamente se reunieron en La Moneda. ¿Qué cosas novedosas hubo que desde la comunidad mapuche que representó al pueblo en el Poder Ejecutivo, en la Casa de La Moneda, se valoraron? A ver, ¿qué cosas? Por ejemplo, que habían dispuesto las sillas de una manera redonda, que es como ellos se suelen reunir, que estaba junto a la bandera chilena, la bandera mapuche, y así una serie de otras simbologías y de gestos quizás, para poder decirles que estaban dispuestos a dialogar y a convocarlos también dentro de su cultura. Y algunas otras señales que presidió a este Comité Gualmapu, donde se ve que quizás hay algunos atisbos de ganas de poder llegar a algo. Tuvo que ver, por ejemplo, el Premio Nacional de Literatura, que se le dio al escritor Elikura Chihualaf, lo Muy dije mal, oportuno, pero muy oportuno el muy premio. oportuno. Así es, y así uno va entendiendo también, y esto no es por criticar al escritor, no lo conozco para que entiendan, sino que ahí uno entiende estos premios, que una vez lo conversamos también a propósito de los premios Nobel y todo eso, cómo se mueve no lo técnico y meramente profesional, sino también factores políticos. Y además está la designación de la primera indígena mujer en el cargo de jefa de unidad de la Coordinación de Asuntos Indígenas.
Todos esos gestos se supone que pueden vislumbrar que en estos comités Gualmapu que van a funcionar todos los martes a las 9 de la mañana se pueda llegar a algo. Ahora, dentro de lo que piden, porque esto es una pregunta que siempre surge cuando vienen estos hechos violentos y vienen las palabras de la autoridad cuando dicen las demandas legítimas, que todavía yo no entiendo por qué cada vez, y acá también me imagino que tú te lo cuestionas, Fernando, cada vez que hay un hecho violento, incluso con muertes de por medio, las autoridades de este gobierno tienen que decir, por muy legítimas que sean las demandas, condenamos la violencia. ¿Por qué no condenan la violencia nomás? ¿No? Bueno, eso lo comenté justamente ayer o anteayer, de que se ha convertido eso en un cliché, eso de decir, todo es legítimo. No, no es legítimo. Si algo está asociado con la violencia, deja de ser legítimo, es absurdo. Esa es una muestra más de debilidad y de obsecuencia. Ahora, te quiero hacer un par de preguntas, porque, primero, cuando se habla de parlamento, uno asume que estamos hablando de gente que ha sido elegida, que es representativa. ¿Quién eligió? ¿Los eligieron a estos machis o es un cargo, una posición que se va pasando de padre a hijo, así, dentro de una familia divina que tiene dones espirituales? Eso ocurrió en muchas sociedades, esa transmisión de un poder luminoso por dentro de una familia. Yo me creo que es eso. Y si es así, entonces, este Parlamento, ¿en qué sentido representa a esa entidad misteriosa llamada el pueblo mapuche? El pueblo mapuche, yo quiero repetir, lo he dicho 1000 veces, el pueblo mapuche es una entidad imaginaria hasta este momento, mientras no se compruebe su existencia por medio de una investigación real de campo acerca de qué piensan las personas que aparentemente son mapuches porque tienen un apellido mapuche. Porque uno puede tener un apellido de cualquier etnia, Nicole, y eso no te convierte en parte de otro pueblo. O sea, aquí en Chile hay varias comunidades. Está la comunidad judía, hay una comunidad vasca, hay una comunidad árabe, creo, tienen estadios de colonia, o sea, le ponen harto énfasis a su identidad, pero no por eso se constituyen en un pueblo distinto al pueblo chileno. No, y no por eso en la moneda los reciben en un caso con la bandera de Israel o con la bandera de no sé quién, de Arabia Saudita. Es completamente absurdo. Primera cosa. Ese millón de personas de origen mapuche, yo no sé, a lo mejor sí, yo no sé si constituyen un pueblo, habría que investigarlo, porque no basta con tener apellido. En cuanto a las personas que viven en estas comunidades, en esa zona, y que uno podría decir, bueno, ellos sí son parte de un pueblo, ¿cuántos son? ¿Son la gran mayoría de ese millón de personas o son un grupo más bien pequeño? Y por último, aunque exista ese pueblo mapuche limitado a estas comunidades, eligieron a este parlamento porque estas personas, estos machis, son representativos de ninguna cosa. Dices tú que se supone que tienen una autoridad ancestral. ¿Qué diablo es eso de una autoridad ancestral? La autoridad supone que al otro lado de la persona con autoridad hay alguien que esté dispuesto a aceptarla como tal. En eso consiste la autoridad. Yo no puedo ser, por ejemplo, declamar que yo soy la autoridad si soy Robinson Crusoe, estoy solo. Tiene que haber alguien que me la acepte. ¿Se acepta esta autoridad de estos señores machis y los demás para decidir cosas respecto a esta entidad llamada el pueblo mapuche? No lo tengo muy claro. Pero más allá de eso, fíjate, porque esto por último se puede considerar una discusión académica, qué es mapuche, qué es lo que no es. La cuestión central es que siempre una mayoría de estas personas, ya sean pueblo mapuche o sean simplemente personas que viven ahí con un apellido mapuche, la mayoría siempre ha estado dispuesta a los diálogos, a las conversaciones, no hay nada nuevo en eso. La cuestión central es que esta violencia que vivimos en la Araucanía no se debe a los machis, ni a los loncos, ni a los mapuches en general, sino a una organización con nombre y apellido, conformada por un grupo de tipos que ni siquiera son mapuches, muchos de ellos, como era este señor Berkhoff, que es un apellido alemán. Es alemán o judío alemán, pero no es mapuche. Entonces, el tema no es los mapuches, los loncos, los machis, las machis, las curanderas, los señores que tienen apellido, se apellidan Michima Lonco. El problema se llama CAM. Esos son los que están ejerciendo violencia. Entonces, todo este ejercicio repleto de gestos, como tú dices, con bandera, con mesas redondas, con esta organización, ¿cómo se dice? Valmapu, no sé cuánto. Eso son relativamente irrelevantes. Porque, sí. ¿acaso me dicen
No, bueno, sí, lo que pasa es que queremos primero que nada aislar políticamente totalmente a la CAM. No, pues si ya están aislados, si la CAM hace mucho rato que tiene una conexión muy tenue con el llamado pueblo mapuche, a tal punto que no olvidemos que no hace mucho a una familia mapuche llegaron unos tipos y le mataron a sus hijos porque no estaban con ellos. Muchos otros mapuches que aparentemente están con ellos están bajo temor, están bajo coerción, están ahí a la fuerza, como siempre ocurre en estos casos con estos grupos de iluminados, que primero dominan a su propia gente, llamémoslo así, y después salen para afuera. Entonces, aquí se sigue eludiendo lo central que es la CAM y cómo tratar a la CAM. Un organismo político-militar que pretende desintegrar este país, crear un hueco en medio, un estado distinto, y que para esos efectos ejerce un grado tremendo de violencia que ha ido agudizándose, ahora matando gente de frentón como este joven. Ese es el tema. No lo sigan eludiendo con consejos, con banderas, con mesas redondas. Lo que ocurre con el tema de aislarlo, efectivamente están aislados desde el pueblo mapuche, quienes en su mayoría incluso están pidiendo que lleguen inversiones a la zona. Lo que les falta es aislarlos de los partidos políticos, porque ahí sí tienen una base de apoyo. Y ese aislacionismo que se necesita para estos grupos es lo que al contrario, se ha agudizado en este gobierno, ya que encontraron otro camino, la izquierda más dura, si se podría decir así, para tener un relato político. Entonces, falta aislarlo en el Parlamento, eso por un lado. Y por otro lado, es bastante interesante lo que hablabas de la representación. Efectivamente, tanto Lonco como Machi representan a sus propias comunidades, y uno de los problemas que tiene o que han esbozado las autoridades para decir, bueno, ¿con quiénes dialogamos? Es que está dividida esta comunidad mapuche en varios grupos. Pero hicieron un intento, y acá me voy a ir atrás en una legislación que se hizo en 1993 y que no funcionó, por además otorgarle representación jurídica o persona jurídica, como se dice, a distintas comunidades directivas elegidas en asambleas por ellos mismos y que iban a tener representación jurídica, y eso bastaba que tú fueras 10 personas mapuches para poder constituirla. Sin embargo, en esas personalidades jurídicas y en estas personas jurídicas se empezaron a contratar entre ellas varios de estos grupos que al final se fueron radicalizando. Y desde el pueblo mapuche reclamaron que ellos no los representan, que al final de cuentas lo que ellos los representan ancestralmente son estas figuras que tienen un sentido más bien ancestral, como lo decía desde un principio. Entonces, también se han hecho leyes que no han favorecido en nada a poder tener una comunidad con la cual se pueda conversar de una manera homogénea. Y curiosamente, y acá sería interesante ver la postura de la oposición. Tú sabes que dentro de las peticiones, en el listado que se conversó en este encuentro Gualmapu en La Moneda, hablaban de lo que uno ya ha escuchado, reconocimiento por parte del Estado de Chile, oficialización del idioma Gualmapu, etcétera. Pero pedían específicamente, y acá se diferencia de los grupos violentos, no sacar a la forestal, a los grupos invasores, a los extranjeros, como lo llaman ellos, sino más bien le pedían al gobierno, para poder atraer inversiones, constituir una zona franca mapuche, libre tributariamente, franquicias tributarias, para poder atraer a empresas y a personas que quieran invertir en la zona. Y acá, por estas cosas pequeñas que uno dice, bueno, y esto tiene que ver con los impuestos, ¿cómo reaccionaría ahora la izquierda que siempre quiere más impuestos en una zona franca en la zona de la Araucanía, ¿no? No, pues eso es una idea absurda, ¿no? O sea, significaría, ¿cómo se dice? Vestir un santo con la ropa de otro santo. Hay zonas en Chile, ¿no? Sí, pero ciudades, no zonas. Una ciudad y para ciertas cosas, claro, por comercio de bisutería, que da lo mismo finalmente, y eso ya ha ido determinando poco a poco. Creo que no tiene mucho sentido porque no hay mucha diferencia. Ahora, este no es el país de antes, donde en una parte tenía unos tremendos impuestos, en la otra ninguno. No funciona así. Todo esto es otro balsazo de este gobierno, como de otros gobiernos anteriores, y este no es el único, que eluden el tema central. Y lo eluden por la razón que voy a decirla por enésima vez. No se atreven a enfrentar a la CAM porque saben lo que eso significa. Y hay algún poder, que parece que efectivamente hay un poder por sobre el Estado chileno, por sobre el presidente, que dice está prohibido derramar sangre de pueblos originarios, de quien sea hoy en día.
porque si no van a llegar los platillos voladores o quien sea el poder superior que está manduqueando el mundo y los van a reventar como piojo. Entonces usted no puede hacer nada, aunque estén quemando, aunque estén matando, usted tiene que seguir mirando por otro lado y contar el cuento que este es un tema de reconocer el idioma mapuche, la literatura mapuche, mesas redondas. Bueno, todo eso es una farsa, porque no va a la cuestión central. Si, aquí no ha habido nunca un problema con el pueblo mapuche, desde el punto de vista como lo plantea la CAM. Aquí ha habido un problema con gente pobre en este país, muchos de los cuales son mapuches y son no mapuches también, pues. Sino los mapuches no son los únicos pobres que viven en la región de la Araucanía. ¿De dónde sacaron eso? El tema es la CAM. El tema es, así como en una ciudad el tema es una banda que está robando, y no hablar en general de la honestidad y de la decencia, sino que ir a agarrar a la banda, ¿no es cierto? ¿Qué dirías tú, Nicole? ¿Qué diría la gente si el director general de Carabineros, en vez de usar a los carabineros, bueno, cuando se usaban, ahora ya no sirven para nada, parece, en vez de usarlos para agarrar a los ladrones, hicieran un discurso sobre las bondades de la moral para llegar al cielo? Dirían, este gallo se volvió loco, sáquenlo al tiro, ¿no es cierto? Bueno, el gobierno está haciendo lo mismo, conversando con machis, conversando con loncos que nunca han querido esa violencia. El pueblo mapuche en su inmensa mayoría no quiere esa violencia. Y tanto es así que una buena parte de los militantes de la CAM no son mapuches, son cabritos huinca, algunos extranjeros que encontraron, que andan buscando siempre una causa que les permita jugar al Rambo, ¿no es cierto?, enarbolar una pistola y creerse importante, creerse choro, creerse bien hombrecito, jugar a la guerra. Si fuera una causa mapuche, estaría atiborrado de mapuche en la CAM, no necesitarían a un Berkov, no, para nada. En cuanto a la gente que los apoya en el Congreso, bueno, no se les puede aislar. El gobierno es el que está aislado. Ellos tienen la mayoría. Va a haber que esperar a que el país les dé una patada en la raja a estos parlamentarios. Y creo que lo va a hacer eventualmente, pase lo que pase, con este famoso plebiscito. Porque este ha sido el peor parlamento que hemos tenido en toda la historia del país desde la época, desde que hubo el primer parlamento. Desde esos parlamentos a principios del siglo XIX, que eran como las pelotas. Pero este ya, para decirlo en castellano técnico, se cagaron en el piano. O sea, de tonto, de malo, de odioso, de majadero. Esto que hicieron el otro día, algunos de pretender una acusación constitucional contra alguien que ya ni siquiera está en el gobierno, los pinta de cuerpo entero. O sea, estamos hablando aquí de gente o muy joven o ya muy vieja y gaga, políticamente hablando y en todo sentido, que simplemente han sido dominados totalmente por el resentimiento, por el odio, y no tienen ni una pizca de cerebro. Y estamos en manos de esa gente, porque, bueno, los propios chilenos, en su gran sabiduría, los pusieron ahí hace unos años atrás porque se compraron el cuento de la renovación de la política. Venían todos estos niñitos con las mejillas sonrosaditas y los ojitos en blanco a renovar la política. Mira cómo la han renovado. Al señor Jackson sacarle la fuerza a la confesión de que estoy contra toda violencia, pero no le puso apellido. Está contra toda la violencia, así en general, como hasta Hitler habría podido decir estoy contra la violencia. Pero los hechos apoyan a la CAM, apoyan la causa mapuche, miran por otro lado los crímenes que cometen. Y en cambio, si pasa con lo que tú decías de Catrillanca, que era un personaje dudoso, como por decir lo mínimo, se convierte en un santón. Creo que le están iniciando un proceso de beatificación en el Vaticano, poco menos. Corrieron en romería a besarle las patas al papá. ¿Quién el gobierno, incluido el gobierno? Ahí sí que se preocuparon de la violencia. Ahí sí, que no era estoy contra la violencia sin apellido, sino que tenía mucho apellido. La violencia reaccionaria, la violencia represiva, la violencia carabinero, la violencia del gobierno. Acusemos constitucionalmente, y acusaron constitucionalmente al primer ministro del Interior, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó hasta Chadwick. Bueno, entonces, ¿cómo los vaya a aislar a esa tropa? No solamente acusaron a ministro Chadwick, sino que una vez que ya estaba firmado el acuerdo de paz en noviembre, hicieron el intento de acusar constitucionalmente al presidente igual, por lo demás, que ha sido la tónica de funcionar este Congreso. Pero mira, pensando en lo que como tú los describías, pienso que incluso tener un Congreso tonto es menos dañino que tener un Congreso con una gran parte de senadores y diputados que creen que la violencia justifica los medios. Eso ha sido lo más dañino para estos 4 años, por lo menos, entendiendo que el gobierno es débil, entendiendo una serie de falencias de este gobierno. Pero me parece que
un tonto hace menos daño que una persona que no crea en los mecanismos de la democracia. Y no lo digo como un cliché, sino que efectivamente creer en la democracia es decir, bueno, tengo que canalizar mis demandas por otro lado y no salir a romper mi propio país. Viene siendo lo mismo ser tonto que no creer en la democracia, porque a esta altura hay que ser muy tonto para sacar las lecciones de la historia de Chile, ¿no? Si estamos hablando de una historia más o menos reciente. O sea, saquen lección de lo que significa un golpe militar, que tanto lo satanizan, que tanto lo convirtieron qué sé yo, en la madre de todas las odiosidades. Bueno, sean consecuentes, entonces sean menos tontos y dense cuenta que las cosas que van por el lado de la violencia terminan con el ganador siendo el que tiene más capacidad de ejercer violencia, y no son los grupos de izquierda. Los que tienen más capacidad para ejercer violencia son las fuerzas militares. Entonces, si llegan las cosas al extremo de que provocan la intervención eventualmente de las fuerzas militares, esa violencia que ellos lo ven como un instrumento, la revolución, compañero, la partera de la historia, no, va a ser simplemente la pateadura que les van a dar de nuevo. Entonces, si fueran un poco más inteligentes, se darían cuenta que ellos solo pueden imponer o insinuar o de algún modo moldear la vida del país, aunque sea en algún grado, en democracia. Pero no lo entienden porque lamentablemente, como decía el filósofo Hegel, la única lección que enseña la historia es que nadie aprende las lecciones de la historia. Esta es una nueva generación que no tiene idea de lo que significa un golpe militar. Tienen solamente referencias panfleteras o del tío, el papá, el abuelo. No se dan cuenta lo que significa. Y no se dan cuenta que ellos serían las víctimas de esa intervención. No tú, no yo, no la gente común y corriente, ellos. Pero como son tontos, siguen jugando con fuego, creyendo que nunca va a pasar nada. Lo mismo, yo te digo, yo lo vi en la universidad, Nicole, en los años, a finales de los 60. Se jactaban todos estos tontones que desfilaban por los patios pedagógicos, tú no me vas a creer, con un palo de escoba en el hombro como haciendo ejercicios militares. Se jactaban que ellos iban a imponer la revolución en Chile al estilo Che Guevara, Fidel Castro y todos esos pistoleros que estaban de moda en esa época. Y yo le decía, bueno, aquí va a haber una reacción militar y nos van a reventar como piojos. No, compañero, eso no pasa en Chile, nosotros. Bueno, después los vi. Algunos de ellos, que me consideraban fascista a mí, al primero que acudieron para dejarle sus libros y sus cosas fue a mí. Los vi. Y después apretaron raja, por supuesto. Se fueron a refugiar, los grandes luchadores y los heroicos luchadores se fueron a fondear a las embajadas. No saben lo que es eso, estos cabritos. No saben. Y a los más viejos, que son tontos, también se les olvidó. Entonces, jugar a favor de la violencia y estar con esa teoría de la violencia revolucionaria, se están disparando en un pie, por no decir, se están disparando en la cabeza. Entonces hay que ser muy tonto para no darse cuenta que hoy en día no se puede jugar, por mucho que parezca que estas cosas ya son imposibles, como creían en el año 69. Estas cosas son imposibles, Villegas, usted es un huevón, así me decían. Así, bueno, pasaron 4 años y pasó. Bueno, pero de las cosas imposibles hemos estado aprendiendo, porque para quienes nos acostamos el 17 de octubre y nos levantamos un 18 de octubre, nos cambiaron el país completamente. Algo imposible. Así que han estado sucediendo situaciones imposibles que por lo menos nos hacen estar en alerta. Y déjame agregarte algo. Yo no viví la etapa del golpe militar, no había nacido ni siquiera. Pero sí déjame poder comentarte la experiencia con algo tan simple que pareciera como las cuarentenas, donde un gobierno te determina cuándo sales, cuándo no, quiénes pueden salir y quiénes no, cuándo están los militares en la calle. Y tú hablas de, efectivamente, los jóvenes no tienen idea, porque no lo vivieron, lo que significa un golpe militar. Pero para la población común y corriente como nosotros, un golpe militar, viviendo la experiencia de esta pandemia, sí al final tiene efectos en tu vida. Tener un golpe militar en un país tiene efectos para todos, no solamente para quienes pueden ser perseguidos políticamente. Tener un quiebre en la democracia tiene efectos directos en la vida de las personas, en las familias, de toda clase política, de toda clase social y de toda edad. Entonces, lo que se está jugando ahora me parece que tiene que ser tomado muchísimo más en serio también de lo que está siendo tomado por los mismos políticos que al final tienen la madeja en sus manos, porque son los que dictan las leyes.
Bueno, a todos los afecta una situación como esa. Lo que pasa es que a ellos los afectaría mucho más, porque no sería meramente de estar en un toque de queda, sino que sería de estar, digamos, bajo tierra. Te lo digo de frentón. Eso es lo que se están jugando al pellejo. El día que explotara una situación así, que Dios no lo quiera, y yo no creo que vaya a ocurrir, pero si llegara a ocurrir, ellos serían víctimas totales. No sería un tema de las incomodidades, sería un tema que los mandarían al patio los callados. Eso es. Si cuando se desatan estas cuestiones es muy brutal. La gente cree que esto es como una operación de neurocirugía. No, esto es como, vayan al matadero a ver funcionar los matarifes. Es eso. Es una cosa tremenda, tremenda, no se la imaginan. Ni siquiera viendo En busca del soldado Ryan. No se imaginan lo que es realmente la violencia física con armas de fuego. No se imaginan lo que significa ver un tipo, yo lo vi, hacía en esa época, un poquito después, policía, y me tocó ver a unos dirigentes que los habían agarrado a medio camino y les volaron la cabeza. No se imaginan lo que es ver una persona que le están saliendo los sesos por la cabeza. No se imaginan lo que es la violencia. No se imaginan lo que es el horror de la muerte violenta. No se imaginan lo que son las persecuciones, la cárcel, las mazmorras, las interrogaciones. Y eso ocurriría, como ocurre siempre en estas situaciones cuando se desata esta cuestión. No hay nada que la contenga, Nicole. No hay nada que le ponga paño frío, que la regule. Es por definición como abrir las compuertas de un dique, o más bien dicho, cuando se viene abajo un dique. Y los jóvenes, estos cabritos, no deberían jugar con eso, porque no se sabe cuándo se va a romper el dique. Se los digo ahora, no se sabe cuándo se va a romper el dique. El dique parece súper fuerte hasta que se viene abajo. Y cuando se viene abajo, sálvese quien pueda. Claro. Entonces... Mira, tú hablas de la violencia cuando se desata ya prácticamente una guerra civil, pero muchos de nosotros todavía no entienden y todavía no mastican la violencia que se vivió en octubre. Una violencia que para por lo menos mis generaciones no la habíamos vivido nunca en Chile, que te dieran miedo de estar en tu propia casa porque podría llegar una horda de gente a saquearte, a incendiarte. O sea, ya con esa violencia fue suficiente. Imagínate lo que sería otro tipo de violencia ya a gran escala. La gente tiene muy poca imaginación. O sea, creen que la vida de todos los días, esta rutina es eterna, que se va a repetir, que nunca va a pasar nada. Nunca va a haber un terremoto, nunca va a haber una sequía, nunca se va a inundar un país. ¿Has visto las imágenes de las inundaciones en China? Porque es increíble. O sea, un verdadero océano. Seguramente los chinos que estaban ahí no se imaginaban, a pesar de que durante toda su historia han tenido inundaciones del Yangtze, del Río Amarillo. Pero estoy seguro que los que estaban ahí no se les ocurrió que iba a pasar una cosa de ese nivel. Acá en Chile, bueno, todos sabíamos en el año 72, 73, que se venían nubarrones muy espesos, había que ser muy, muy estúpido de no haberse dado cuenta de eso. Pero nadie pudo imaginar la dimensión que iba a tomar. Nadie podía palpar, por así decirlo, en vivo y en directo lo que significa cuando se desata la violencia letal, la fuerza letal. La gente tiene una experiencia de la muerte muy cómoda, ¿no es cierto? Ir a un funerario y ver a un tipo dentro de un cajón. No saben lo que es la violencia letal. No se juega con eso. No se juega. Mira, no se juega, pero se está institucionalizando la validación del todo vale o yo puedo hacer cualquier cosa. Mira lo que ocurrió en el mercado de Coquimbo, donde llegaron alrededor de 50 personas el domingo pasado y simplemente ingresaron, expulsaron a los locatarios y empezaron a amenazar con armas de fuego. Bueno, de esos 50, 14 eran extranjeros, para que se hagan una idea. No se entiende muy bien para qué lo hicieron. Y hace poco, el miércoles, hoy el día que estamos grabando, hubo un ataque incendiario en Viña del Mar a máquinas retroexcavadoras que estaban en una construcción de viviendas sociales. No se sabe tampoco el motivo. Bueno, el punto es que hay dos cosas. O una sociedad se acostumbra a este tipo de violencia injustificada, nunca justificada por lo demás, o este modo de hacer las cosas, lo que traería muchísimos problemas a un Chile que en general era tranquilo, o bien hay un corte final desde el punto de vista institucional. No puede ser que un grupito se junte y diga, bueno, vamos a incendiar porque no me gusta, porque me pertenece. Eso es exactamente lo que pasa cuando no hay una resistencia y una represión adecuada y correcta y civil y legal a tiempo a las cosas. Entonces, los que están cometiendo esos actos de violencia sienten
que la impunidad es eterna y es absoluta y van a seguir y van a aumentar, pero no se dan cuenta que eso mismo produce finalmente un reventón furibundo que les cuesta les cuesta el pellejo. Que les cuesta el pellejo. Bueno, los que vivimos el 73 sabemos cómo fue la mecánica. Todos los días había en las calles luchas entre participantes, unos eran de Patria y Libertad, los otros eran del MIRE, estos los otros, se tomaban empresas y el gobierno no reaccionaba. Entonces, yo me imagino que los que estaban en esas conductas pensaban que eso podía prolongarse indefinidamente, pues. Y de repente, mira lo que les cayó encima. Y fue brutal, más de lo que la gente imagina en algunos sentidos. Brutal. ¿Y por qué? Porque el gobierno de Allende no quería tampoco, o no podía, reaccionado de acuerdo a la ley, reprimiendo a tiempo. Entonces, esos tipos que asaltan un mercado. La policía llega después, a última hora creo, detiene unos cuantos. Pero por supuesto una acción tardía e insuficiente, completamente. ¿Qué va a suceder? Que entonces la próxima vez van a asaltar otro supermercado 200 personas. Y así. ¿Y qué va a terminar sucediendo? Que al final va a haber una ruptura institucional y los van a reventar a todos por igual. Eso es lo que va a suceder. Porque el Estado no reaccionó en su momento. Y como la sociedad no puede vivir, como tú dices, en un estado de violencia perpetuo, y menos si va creciendo, entonces, tarde o temprano, ellos mismos provocan esa ruptura por mucha reticencia que haya de parte de aquellos que romperían la institucionalidad. Y te digo, la reticencia es inmensa. Pero llega un momento en que ya, bueno, va a haber una reacción. Si no se controla esto, va a haber una reacción. Pero la pregunta es si están los tiempos para esa reacción. No, muchos dicen que nunca están los tiempos, pero a veces las cosas ocurren. No se solucionan así los problemas de los países. No, pero ese es el problema, que si tú no quieres tomar los remedios necesarios, llega un momento que te tienen que operar. Te tienen que cortar una pierna, te tienen que sacar la guata, te tienen que sacar un pulmón porque no hiciste el tratamiento a tiempo. A nadie le gusta, pero ocurre, ¿no? Ocurre. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo pasó esto en nuestro país? Bueno, déjame ir a mi primer bloque. Yo paréntesis, para los que ven este programa con un ánimo malicioso y no son muy inteligentes, yo no estoy llamando a nada. Estoy simplemente observando los hechos que han ocurrido en Chile, que pueden ocurrir en Chile, que han ocurrido en otros países, que pueden ocurrir en otros países, y ahí está la historia a su disposición, damas y caballeros. Y les recuerdo, estimados amigos, si tienen un problema civil, como son la mayoría de los problemas judiciales que terminan en una corte, son civiles, no son criminales ni ese tipo, les sugiero que se pongan en manos de Salinas y Ojeda, que es un bufete de abogados que se especializan en casos civiles. Como se especializan, tienen muy buenos resultados, yo sé que los tienen, y por lo tanto, si usted avisora que se le viene encima una visita al tribunal, por un tema de herencia, por un tema de divorcio, por un tema de contrato, por lo que sea, póngase en manos de Salinas y Ojeda, salinasyojeda.cl. Y señoras que tienen kilómetros acumulados de vuelos de quizás cuándo y que no lo van a aprovechar hasta quizás cuándo también, véndanlo. Entre a kmmillas.cl y ahí le van a comprar su millaje. Sí, señor, así es. Va a convertir esas millas que en cualquier momento desaparecen, porque tienen una duración limitada para su información, no duran para toda la vida, tienen fecha de vencimiento. Antes que eso ocurra y usted se quede en pelota, véndaselas a kmmillas.cl. Y para hacer inversiones en Estados Unidos, invierta en USA.cl. Invierta en USA.cl es una empresa en la web que, sin que usted se tenga que molestar, sin que tenga que moverse ni de su casa, le ayuda a invertir en bienes inmobiliarios en todos los estados de Estados Unidos, de todo orden, terrenos, casas, departamentos, fondos, establo, río, no sé, lo que sea, un bien inmobiliario. También le ofrece más de 3.500 franquicias para invertir en otro tipo de actividades. Le ofrece sacarle una cuenta en un banco norteamericano, una cuenta corriente, y si quiere irse a vivir allá para manejar sus inversiones, le tramita una visa de residencia en calidad de inversionista. Ellos nunca son mal recibidos en ninguna parte del mundo. Y termino este primer bloque con Controller. Si usted no tiene interés en vender su empresa o en comprar nada, sino que quiere mejorar la acción, el funcionamiento de su empresa, le sugiero que se ponga en manos de Controller, una entidad creada por contadores auditores que tenían 20 años de experiencia en empresas internacionales, para que le revisen su sistema de gestión, encuentren las fallas
le den las soluciones y su empresa empiece a funcionar tiquitaca cuando volvamos a la normalidad, que espero que estamos en camino hacia eso, yo creo. Así es que póngase en contacto con Controller, ellos tienen planes para empresas de todo tamaño, pequeñas, medianas y grandes. Ahí están los datos, no cuesta un centavo, hágalo ya, le va a significar un montón de beneficios. Nicole. Sí, me acordé, hablabas de la acusación constitucional, incluso a funcionarios que ya no están en su cargo. Tú sabes que en esta administración de Piñera se le han presentado con la acusación del ministro Pérez, si es que llega a efectuarse, que está propiciada por la ADC. Sería la 8ª acusación en 3 años de gobierno. Y no deja de ser importante mencionar que las acusaciones constitucionales en realidad están reservadas para sancionar graves ilícitos constitucionales, no para evitar el funcionamiento de un gobierno. Entonces, pareciera que la oposición, desde que empezó esta administración Piñera 2, que presentó la primera acusación al ministro de Salud a 2 meses de funcionamiento de este gobierno, pareciera que es la manera que tienen de funcionar y para poder unirse entre ellos, porque efectivamente la oposición, cuando se trata de acusaciones constitucionales, logra llegar a ciertos acuerdos o uniones transversales, cosa que no logran hacerlo en el plano político cuando tienen que definirse ciertas posturas, o por ejemplo en la campaña del apruebo, donde no lograron unirse. Entonces, no deja de ser sorprendente la manera en que utilizan herramientas que son serias, herramientas que son además legítimas en la Constitución, y las manosean y las manipulan a un nivel en que ya nadie le sorprende si viene o no una nueva acusación constitucional. Además, incluso sin importar lo que viene a futuro, imagínate que se llegara a efectuar la acusación contra el ministro Pérez a 2 meses del plebiscito constituyente, cuando el Ministerio del Interior es el encargado de la seguridad interna y tiene un rol principal en la realización de este plebiscito. Entonces, no importa nada, casi acá lo que importa es ir votando las fichas, ir votando y que este gobierno parezca inmovilizado. Bueno, pero eso no tiene nada de sorprendente. Esa es la política de ellos. La política de la izquierda ha sido todo este tiempo la política de la demolición del gobierno, de las instituciones, lo dicen de frentón. Ellos querían que renunciara Piñera, demolieron el gobierno en su capacidad. Piñera tuvo que votar su agenda y adoptar prácticamente la agenda de la izquierda. Ellos piensan que el modelo tiene que ser destruido, ellos proponen usar la retroexcavadora, pero si esto lo estamos escuchando hace rato, solo que ahora lo pueden hacer por los eventos de octubre, porque sus compañeros de las calles, de la insurreccional, los ayudaron a ponerse en la posición en que ahora están. A ellos no les interesa todas esas legalidades, esas constituciones, porque en su visión es una constitución espuria, nacida en la época del régimen del dictador Pinochet. El modelo entero, con su legislación, con sus costumbres, con sus usos y valores, con todo, en todo orden de cosas, no solamente políticos, sino que cómo vemos los sexos, cómo educamos a los niños, en todo orden de cosas ellos quieren echar abajo todo. Entonces, bueno, la política de ellos de demolición y cualquier evento, cualquier situación o pretexto que les sirva para acumular otro derrumbe, lo toman. Y en su estupidez, porque eso es lo que creen, que van a construir un Chile mejor. Y no se dan cuenta, como dije antes, que están jugando con fuego. Que no van a construir un Chile mejor, sino que se van a destruir a sí mismos. Eso es lo que va a pasar al final. Si no van a construir otro Chile. Están absolutamente equivocados con eso. Absolutamente equivocados. Esto no es Venezuela. Saquen las consecuencias. Entonces, están en esa política, y están en esa política además por un efecto inercial. Los que no están con esa política o se han retirado por su propia cuenta, como Pepe Out, que se salió de su cuestión, e Independiente. Anteayer fue José Miguel Insulza, que renunció, claro, que dando toda clase de explicaciones y cautelas. Yo no voy a decir nada que le haga mal al Partido Socialista. Es tan cauteloso José Miguel. Es un hombre de una cautela impresionante. Pero los que están adentro todavía tienen que seguir al que grita más fuerte y el que está más en la punta, para no caer en la sospecha como cayó Insulza, de ser muy tibio, muy transaquero, un viejo mancuco. Entonces, tú ves a la democracia cristiana presentando ellos una acusación constitucional, cuando no eran ellos los que presentaban la acusación, ellos las podían apoyar, y no en masa necesariamente. Entonces, se genera una especie de, como una avalancha, ya no puedes parar, tenés que seguir en eso, y con los ojos cerrados, hasta el caput, porque en eso van a terminar, en el caput. Entonces a mí no me sorprende en absoluto,
se agarran de cualquier cosa, de cualquier palabra, de cualquier gesto, de cualquier ley, de cualquier decisión, de cualquier evento. O sea, Pérez, ¿qué es lo que hizo Pérez? Pérez terminó un paro. Pérez, bueno, no fue a castigar a la CAM como debía haberlo hecho este gobierno y todos los gobiernos anteriores. Entonces, ¿de quién lo acusan? No importa, hay que acusarlo. Sigamos juntando elementos de demolición. Pero la demolición les va a caer en la cabeza, eso es lo que no se dan cuenta. Son tan tontos y están tan obcecados y están tan metidos en esta avalancha en la que van metidos y ya no pueden salirse de ella. Ahora, la salida de Insulza es interesante porque demuestra que hay algunos, Insulza es mucho más inteligente que el promedio de los demás, que se huelen en esta situación y se bajan a tiempo, mientras posible todavía del ómnibus, que va cuesta abajo agarrando vuelo. Se tiró, rodó por el pavimento, pero se bajó el bus. Tomen conciencia de que Insulza se la sabe toda, por algo se bajó de ese bus. Bueno, Insulza siempre cae parado, pero lo que él volvió a reafirmar es que coquetea con la idea de presentarse a candidato presidencial nuevamente. No, así que renuncia a la vicepresidencia. No, siempre tienen un espacio para ciertos políticos, siempre encuentran un espacio para poder seguir con vida política. Mira, hablabas de la democracia cristiana y es interesante porque está en un enredo de si sigue por el camino propio que al final nunca siguió, o bien empieza el camino convocante para poder llegar quizá a algún acuerdo con el grupo del PPD, PS y PR, grupo en el cual ellos no pertenecen, que es Convergencia Progresista. Entonces, dio una entrevista, fue a Chaín, el cual parece no les gustó al resto del grupo de Convergencia Progresista, en que decía, bueno, la democracia cristiana quiere ir a primaria o quiere, en el caso de las elecciones municipales, quiere que hayan omisiones, y el punto es que la democracia cristiana me parece que todavía no sabe qué hacer y en qué posición realmente está, si ser una minoría dirimente o sumarse a la mayoría. A mí, con lo que respecta al procedimiento de la democracia cristiana, estos años de gobierno de Piñera II, se ha sumado al coro, no ha hecho ningún tipo de diferencia, salvo algunas actitudes de su presidente. Y déjame darte una frase para que la podamos analizar, que me pareció curiosa, fue a Chaín con respecto a la candidatura o posible candidatura de Jadwe, que es algo también bastante curioso, en un país que quiera democracia, que tenga en algunas encuestas perfilando a un candidato comunista. Entiendo, salvo que hayan cambiado, que el comunismo no es lo mismo que democracia. Ahí tú me puedes explicar, pero bueno. Y fue a Chaín hablando de que si el candidato que gana en primaria no necesariamente tiene que llevar su agenda o su propuesta de gobierno completamente, dice, eso no es serio que un partido político que vaya a la primaria entregue un cheque en blanco al que ganó por un voto. ¿Y qué se está haciendo con el plebiscito constituyente el 25 de octubre? Eso es un cheque en blanco, señor Chaín. Y él dice que no es serio entregar cheques en blanco. Bueno, eso fue lo que dije hace un par de días, porque ¿te acuerdas tú que todo el mundo hablaba de la página en blanco? Y yo dije, esto no es una página en blanco, es un cheque en blanco. Es un cheque en blanco que se le pide a la ciudadanía que firme para que lo llene, si es que no está ya llenado por la izquierda, por el señor H y por otros, ¿cómo llamarlo a estas personas? Jurisconsulto, seamos amorosos. Déjame pasar a mi segundo bloque comercial. Esta vez no voy a dejar para el final al ajedrez de mi amigo Pablo Tolosa. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va en Buenos Aires? ¿Cómo están tus niños? Bien. Qué bueno, saludos a tu señora. Bueno, ahora les cuento de tu sitio, espacioajedrez.com, donde usted, señora, señor, puede conseguir el tablero, la caja que está viendo, espero que la esté viendo, con el tablero, con las piezas, con todo, con este manual para los niños o los adultos que no sepan cómo es el juego, que es súper absorbente, pero sobre todo para los niños formador de la mente, eso créanmelo. Fuera de eso hay esto, el reloj digital, que es el reloj que se usa en ajedrez, donde el jugador cuando ha jugado, ha hecho su movida, toca aquí, le empieza a correr el reloj al adversario, y así están, y al que se le acaba el tiempo antes que se cumpla el número de jugadas para ese tiempo, perdió, aunque esté ganando el partido. Bueno, le da un interés especial, todos los juegos tienen que correr dentro del tiempo, si no, no tienen sentido. No está usted obligado a comprar los dos productos, puede comprar cualquiera de los dos, o los dos juntos, claro, y la distribución es muy rápida. Así es que, ya saben, espacioajedrez.com. No olviden que los dos productos vienen con, cada uno con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com, que es un sitio súper entretenido.
Continúo con Mi Climo, que está en su campaña Súmate a descontaminar, o algo así en la frase. Por aquí tengo el papel, por supuesto, como de costumbre, el Villegas y un despelotado. Súmate a descontaminar, sí, está bien. Para que la gente que vive en el sur de Chile, de Osorno, Puerto Montt, y que quema leña en la chimenea, dejen de hacerlo, es muy ineficiente, es caro, es peligroso, contamina, y además no le sirve para el verano la chimenea. Por lo que yo entiendo, si usted prende la chimenea en verano no se va a refrescar. Los aparatos que pone miclimo.com sí, lo calefaccionan en invierno, lo refrescan en verano, filtran el aire, todo. Están conectados a internet, usted los puede controlar incluso de otro país, prenderlos, apagarlos, etc. Así que póngase en contacto con miclimo.com y termine ya con este sistema de calefacción de la era de las cavernas, de prender un fuego. Ya pasó esa época ya, estamos en el siglo XXI. Y si usted quiere vender un inmueble rápido y no dejarlo ahí durmiendo por meses de meses, póngase en manos de Hey. Ángel Hey vende súper rápido, porque tiene método innovativo, porque trabaja todos los días de la semana, como vuestro servidor, de lunes a domingo, pero trabaja más horas que yo, de todas maneras. Y es un excelente vendedor. Fuera de eso, sabe encontrar arrendatarios buenos, sabe tasar propiedades y administrar. Si usted es un rentista, generalmente los rentistas son personas mayores, viejos chuñucos como yo, ya no quieren salir a cobrarle acá. Póngase en manos de Ángel Hey y le va a cambiar la vida. Ahí está la dirección de Hey para que se ponga en contacto con él. Y vuelvo ahora con nicolrodriguez.com. nicolrodriguez.com. Sí, oye, quiero darle una miradita al famoso plan 18 del gobierno y lo quiero juntar con el plan paso a paso, que ya te decía el jueves pasado, pasito a pasito, más lento que no sé qué. Pero mira, esto de, si fuera por el plan paso a paso que tiene programado el gobierno y diseñado el gobierno, en realidad si uno proyecta, no se podría hacer el plebiscito. Hoy, día miércoles, para nuestra grabación, entraron nuevamente en cuarentena en 10 comunas. Si uno hace la proyección de acá al 25 de octubre, es prácticamente un mes y algunos días más, es prácticamente imposible en todas las comunas en fase 3. Por lo tanto, si uno solamente tomara el plan paso a paso, solo las comunas que estuvieran en fase 3 o 4 podrían estar realizando el plebiscito. Entonces, ¿por qué quiero remarcar esto? Porque finalmente, después del 25 de octubre, si el gobierno quiere tener legitimidad y respeto por ese plan, no lo va a tener, porque a propósito de un plebiscito, de un virus donde ha primado solo la mirada sanitaria, acá no ha primado la económica, acá se han impuesto solo la mirada sanitaria, donde nos han quitado nuestras libertades. Entonces, después del plebiscito del 25 de octubre, donde se supone que hay un paréntesis con el virus, podemos salir todos a votar. A mí me parece que el plan paso a paso va a perder legitimidad. Dicho esto, dime, Fernando, porque después quería hablar con el tema del 18. Continúa, por favor. Dicho esto, quería comentarte el enredo 18 del gobierno. A mí no me parece que hubo un enredo en un principio. Faltaban quizá algunos días para poder leer de qué se trataban los permisos. El enredo se produce porque el gobierno retrocede. El enredo se produce porque le empezaron a reclamar un intendente, algunos alcaldes, y el gobierno nuevamente cede ante las presiones políticas. Ese es el enredo. Y por eso tenemos un gobierno enredado comunicacionalmente, porque es un gobierno que no es capaz de hacerle frente a no son amenazas, pero a las críticas que le hacen de distintos sectores políticos o incluso de su propio sector. Todos los gobiernos reciben críticas. Este gobierno ya cae inmediatamente y ahí se produce el enredo. Les quiero recordar cuando el gobierno aplicó el plan retorno de los funcionarios públicos, cuando la pandemia ya más o menos vislumbraba que se podía volver a trabajar. Los funcionarios públicos debían ser los primeros en volver a trabajar. Y como se levantaron los funcionarios públicos a decir que no estaban las condiciones, el gobierno retrocede nuevamente en su plan paso a paso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Esto es un diseño y esto es un plan meramente sanitario o acá ya estamos hablando que tienen que ver con factores políticos? Porque si es con factores políticos y le sumamos el hecho de que la ciudadanía no cuenta con todas sus libertades, entonces estamos en graves problemas nosotros la ciudadanía, porque la manipulación y el control político sobre la gente siempre va a ser más importante. Bueno, yo creo que no hay gobierno, si eso es todo.
No hay gobierno nomás. Si aquí la única institución de todas las instituciones del Estado que funciona es la policía de investigaciones, ¿sí? Llega a ser cómico. Ellos siguen funcionando, han detenido gente que debió haber detenido otras instituciones del Estado, tipo estos que han incendiado, estos combatientes, los combatientes, ¿no? Pues son todos combatientes ahora. Te entran a robar a tu casa, te dejan un comunicado en el bolsillo antes de irse. No funciona el gobierno, entonces... ¿Qué es lo que se le puede pedir? Efectivamente, el tema del 18 de septiembre me recordó, una vez más, y voy a hacer la imitación que le gusta a mucha gente, Cantinflas, cuando empezó, ay, pues, ¿por qué no? Porque sí, porque usted compró, no, señor, pues, sí, pues, no. Bueno, ese es el gobierno, un cantinfleo espantoso. El gobierno dejó de existir en octubre. De hecho, ya estaba medio morir saltando de antes, recordemos. Ya había mostrado claramente su debilidad ante las presiones del Congreso, ante las presiones, ante cualquier presión, por la CAM, cualquier grupo que para el dedo aquí hace presión suficiente. Y lo divertido del asunto, ¿te acuerdas tú cuando el presidente nombró de ministro del Interior a Pérez, como gritó la izquierda que estaban poniendo un duro, estaban poniendo un pinochetista, que el gobierno entero estaba, por así decirlo, decidiéndose por el camino de poco menos que el golpe de Estado? Y mira a Pérez, no sé si viste o leíste las explicaciones que dio por respecto a la muerte de este joven, que yo las di de punto por punto, que yo nunca había visto, lo leído, ni siquiera Mario Moreno Cantinflas habría podido hacerlo igual. Pues, ¿por qué no? Porque ese era el duro. ¿Duro en qué? Bueno, duro a lo mejor tiene las uñas duras, no sé, qué es lo que tiene duro, a su edad, no sé, pero duro políticamente, para la risa, este gobierno se rindió hace tiempo, lo hemos dicho claro. Aquí 3 millones de veces, y entonces no hay que asombrarse en absoluto que hagan el ridículo con el tema de los pasitos a pasito, que hagan el ridículo con el tema de la CAM, que inventen unas reuniones así que con la canción nacional de los mapuches, cualquier cosa ya, cualquier cosa. La debilidad llevada a ese extremo, y tú, cuestión de que veas películas cómicas, la debilidad llevado y la estupidez llevada al extremo, recuérdate de la Pantera Rosa, produce risa, ¿no es cierto? Bueno, a mí este gobierno ya me produce risa porque han llegado a ese extremo. El problema es que este gobierno puede ser débil, este gobierno se puede equivocar, puede dar paso para atrás, pero cuando mantiene cautiva a la población, y lo estoy diciendo en el sentido de que estamos en estado de excepción constitucional, los errores repercuten directamente en la familia y repercuten directamente en las personas. Entonces, el error se agrava aún más. Si no estuviéramos en estado de excepción constitucional, con nuestras limitaciones en todas nuestras libertades fundamentales, entonces, si el gobierno se equivoca, lo miro caminando desde la calle haciendo mis cosas. Pero no, en este minuto, cualquier equivocación del gobierno, cualquier paso atrás o cualquier debilidad ante un reclamo de algún sector político, nos repercute a todos nosotros que no nos han devuelto nuestros derechos más fundamentales. Entonces, devuélvanos los derechos y que se mantenga débil el gobierno para que no nos moleste. Pero seamos justos, ¿ah? Seamos justos. Es cierto que muchos de nosotros estamos con nuestras libertades constitucionales, no nos podemos mover a ciertas horas, pero hay una región entera del país donde los combatientes se pueden no solamente mover cuando quieran, a la hora que quieran, sino que andar armados, matar, quemar, y no tienen ni un problema. Así que no es verdad que todo el país está con restricciones institucionales. Hay una importante parte del país que cuenta con todas las libertades, pueden matarte, pueden matarme, pueden matar a quien sea, y no hay ni un problema, no hay ni un problema. A lo más va a aparecer un Jackson, a pesar que yo lo conocí de más joven y creí que era inteligente. Creí que era, yo se lo dije a él, mira, tú eres como 5 puntos más arriba de lo normal, si no mucho más tampoco, pero por ahí andáis. Diciendo, condenamos toda violencia, como gran cosa. O sea, no seamos injustos con el gobierno, está dejando la libertad a los narcotraficantes, a las bandas de delincuentes, a los que hacen alunizaje, a los combatientes de la CAM, a los combatientes de la primera línea. Toda esa gente no deja de ser, tienen plenas libertades, Nicola, así que ¿qué te quejas? No seas injusta, no culpes al gobierno de tantas cosas. Error mío, entonces, error mío. Déjame, por favor, ir a la última y después seguimos sin ningún problema. Les quiero contar, amigas y amigos, que si usted es una de esas personas, como hay muchas, que saben que el inglés es importante, pero nunca se han decidido a estudiarlo porque les da lata o porque han ido a academia y no les ha resultado, aprendieron a decir good morning nomás. Bueno, aquí hay una manera de aprender inglés de una vez por todas y es con entreninglés.cl, que ofrece cursos online. Miren, ¿por qué es diferente? Primero porque son profesores de verdad,
No son un gringo que está viviendo en Chile y que decidió ganarse unos machacantes haciendo clase de inglés. Son profesores. Segundo, son profesores de inglés. Tercero, los cursos online son muy potentes. Si usted ha entrado a cualquier cosa online, ya sabe cuánto más concentrado está uno que en una sala con gente. Así es que va a aprender inglés, se lo doy garantizado, firmado, lo que usted quiera, le doy un cheque en blanco garantizado que va a aprender inglés. Entre a entreninglés.cl, contrate su curso. Cualquier duda, mande un mail a coordinación@entreninglés.cl. Lavoclub ahora, estimados amigos, con el detergente hecho en Chile, diseñado en Chile, que no solo lava bien, sino que es biodegradable, es hipoalergénico, se lo llevan a la casa, el estanque tiene 10 litros, le dura mucho tiempo, salvo que usted le lave la ropa un regimiento completo, le va a durar mucho tiempo. Lo pone al lado de la lavadora, ahí tiene una llavecita, lo tiene todo. Y se lo van a dejar a la casa, ¿qué más quiere? Y cuando se le está acabando, usted se pone en contacto con Lavoclub y le traen el repuesto. Y ahora además le ofrecen el suavizante, aromatizante, para que usted tenga el conjunto completo, el combo completo para lavar. El detergente, el suavizante, aromatizante. ¿Qué más se puede pedir? Pues hombre, lavoclub.cl, estimados amigos. Y finalmente, para las diligencias notariales, lo más rápido, lo menos complicado, lo menos engorroso, lo menos latoso, es hacerlo con notarioexpress.cl. En vez de ir a instalarse en una notaría 3 horas, usted se instala frente a su computador en su casa o en su oficina, entra a notarioexpress.cl, anota el papel que necesita, le piden los datos, los escribe ahí mismo, paga ahí mismo y se acabó. Todo lo que tiene que hacer es ir un par de minutos a la notaría a firmar, porque tiene que firmar ahí. El papel está listo, está impreso, firmado por el notario, está esperando que usted llegue y diga: el papel de doña Nicole Rodríguez, por favor, que le doy permiso a mis hijas para que se vayan no sé a dónde, a la luna. ¿No? Bueno, y eso, usted firma y se va. 2 minutos, 3 minutos y se acabó el cuento. Fuera de eso, Notario Express le ofrece un servicio de transferencia de vehículos sin que usted tenga que ir al registro civil, y también fortificar sus contratos de arrendamiento con base notarial, que lo hace mucho más vigoroso. Caso que usted tenga un problema y el asunto llegue a una corte, usted tiene un contrato con respaldo notarial, mucho más sólido. Volvemos, Nicole. Sí, quería tratar algunos minutos el tema de la frase que lanzó Pablo Longueira, no con respecto a su retorno, que por lo demás, si vuelve o no vuelve, veremos si lo acogen en la UDI o sus electores. Claro, el punto central, ya le dije, ya lo cogieron, pues, sí. Pudo suscribirse de nuevo. Pero viene el juicio oral, y ahí me quiero detener, porque Longueira lanzó unas palabras contra el fiscal nacional, diciendo que no tiene la autoridad moral para estar ahí, y él lo va a decir en el juicio oral. También dice: él tuvo reuniones y yo sé con quién estuvo. Bueno, y el fiscal nacional Jorge Adol le responde que nunca ha intervenido en las causas políticas y que lo demuestre si es que él tiene. Bueno, yo creo que Pablo Longueira no tiene que demostrar mucho. Déjenme hacerles un poquito de memoria con respecto a cómo llegó este fiscal nacional, que está desde el año 2015, todavía le quedan algunos años, porque son 8 años para el fiscal nacional. Podemos descansar el paro. Le quedan 8 años. Y recordemos que en el proceso de elección de Jorge Abot, donde también había una quina de postulantes, donde también el designado es elegido por el Senado, tuvo una serie de reuniones. Lo tuvieron todos los candidatos por lo demás, pero él, una vez que fue designado y elegido como fiscal nacional, sí reconoció que tuvo reuniones en la casa particular de Guido Girardi, así que se puede comprender que esto no pasó por la ley de lobby, no pasó tampoco como una reunión formal en el Congreso, sino más bien en la casa, donde también hubo presencia de otros políticos. Y al final de cuentas, con respecto a Jorge Abot, lo que han dicho varios exfiscales y abogados es que finalmente esta elección de Jorge Abot como fiscal nacional es que pertenece a la misma élite política que actuó con acuerdo de la élite económica, y de ahí viene el tema de que uno se pregunta como ciudadano, bueno, ¿qué pasó con los casos de financiamiento de la política? Tan poquitos que han desfilado en tribunales y tan poquitos procesos que han llegado
como en el caso de Longueira, a juicio oral. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, les quiero recordar que él dijo, una vez asumido, que la idea era llegar a pronto término con estas causas, fijando un criterio a sus propios fiscales. Después intentó explicar esto, diciendo que era importante la investigación, pero en realidad eso fue lo que dijo. Y luego se ha ido también cayendo en sus propias palabras. En el 2018, en la reunión anual de la Fiscalía Nacional, dijo que los fiscales deben ser conscientes de las decisiones que toman para no impactar el funcionamiento de las instituciones, como por ejemplo los quórum en el Congreso, donde también tuvo que salir a explicar cuál era su palabra, porque en realidad la única conciencia que tienen que tener los fiscales es de poder hacer una buena investigación y perseguir a quienes cometen delito. Entonces, la pregunta es, finalmente, ¿tiene que demostrar algo Pablo Longueira? ¿Cómo ha sido el desempeño de este fiscal nacional en torno a lo más importante que ha sido para la Fiscalía Nacional desde su creación, que son las causas del financiamiento de las campañas políticas? Nada, su desempeño ha sido nulo por omisión o por intervención. Yo creo que su desempeño ha sido perfecto porque ha obedecido al pie de la letra las condiciones o los requerimientos que hicieron en esa reunión en casa de Guido Girardi. O sea, bueno, ha cumplido con su deber ciudadano de defender el orden social, las instituciones, que no se produzcan situaciones anómalas. Él ve más allá. ¿Qué es eso de estar simplemente examinando la culpa o inocencia de un imputado? Eso lo hace cualquier fiscalito. Él es el fiscal nacional y tiene que pensar en términos, mirando a la eternidad, mirando el destino futuro de la nación, de la galaxia. Así que ha cumplido súper bien su papel, el papel que le pusieron para votar por él. Ha cumplido al pie de la letra el contrato tácito que firmó con los políticos. ¿Sí o no? Eso es. No le pidamos a él que funcione como un juez del tránsito o algo así, que simplemente revisa si tú chocaste por pasarte un semáforo o no. Él está pensando su especie eternitatis, o más bien dicho, su especie de la especie que sea que se haya transado en esa reunión. Vaya a saber uno no tiene idea de estas cosas. ¿Quién es uno para hacer juicio? Ahora, claro, tiene sus actos para hacer juicio, como los estás haciendo tú, muy adecuadamente. Ahora, respecto a Pablo Longueira, a propósito de él, el señor Sharp, cuya gestión en Valparaíso es monumental, pero monumental puede significar muchas cosas, monumental. A propósito de la llegada de Longueira de nuevo con gran fuerza a la política y su decisión de votar a prueba y de cómo conectarse con el otro lado de la mesa, entonces Sharp dice que son otros tiempos y que al otro lado de la mesa no lo están esperando, no lo están mirando, no están transando, negociando políticamente con él un Viragallo o gente como esa. ¡Wow! ¡Qué buena frase! El problema con Sharp, como todos los jovencitos que se emborracharon con el poder, es que no piensan bien. Porque decir son otros tiempos no equivale a decir son buenos tiempos. Yo me imagino que Hitler pudo haberle dicho a los políticos del régimen de Weimar, que son los políticos democráticos que salieron en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Kaiser tuvo que salir rajando y todo eso? Bueno, Hitler le podía haber dicho, ustedes no vengan a negociar nada, son otros tiempos, ahora soy yo el que mando. Pero por Dios, ¿qué otros tiempos fueron aquellos, no? Fueron pésimos tiempos para Alemania y para el mundo. Entonces, estos son otros tiempos. Bueno, yo diría, en cualquier mesa de negociación, no sé, siendo Longueira o quien sea, prefiero tener al otro lado de la mesa precisamente a un Viragallo, incluso a José Miguel Insulza, al bueno de Benninger, el tipo más inteligente que he conocido en la política chilena. Yo preferiría a esos señores de otros tiempos a los hueones de los nuevos tiempos que están acá al frente en la mesa. Perdónenme, pero esa es la realidad. Esa es la realidad nomás. No, pero es interesante porque políticamente se ha planteado en varias columnas a los diarios y en cartas de opinión con respecto a lo que viene en el proceso constituyente, porque algunas personas dicen, ojo, la izquierda que está hoy en Chile no es la concertación, a propósito de Viragallo, que lo menciona Char. Lo que este gobierno, o Chile Vamos, o partidos de centro derecha tienen al frente, es una izquierda radical, no es la concertación. Y por eso mismo dicen, ¿cómo es que el gobierno y Chile Vamos abrazaron este acuerdo de paz de noviembre
para hacer un proceso constituyente si al frente tú no tienes un bloque para poder llegar a acuerdos y que esos acuerdos se respeten? Y acá viene la pregunta, ¿están siendo ingenuos en la derecha cuando algunos dicen, bueno, volquémonos a hacer proceso constituyente, tratemos de implementar nuestras ideas o de escribir nuestras ideas? Y algunos le responden, si no te van a respetar el acuerdo. Así es. Esta no es la concertación. Sí, y esa es la duda que circula en el aire. Si lo que pasa es que estos políticos no están pensando en en hacer lo que hacen por una razón de eficacia política, de que van a lograr conducir las cosas más o menos a buen puerto. Están simplemente en una estampida general, están arrancando, están en un sálvese quien pueda. Ya no están pensando en términos políticos, están pensando en términos personales. ¿Cómo me las saco? Cuando si se instaura un régimen de estos descerebrados, entonces me van a venir a colgar, pues, me van a venir a buscar a las 3 de la mañana, no me van a dejar vivir, me va a pasar lo que le pasa a los opositores en China, me van a reventar, así es que vamos a firmar el acta de rendición. Entonces, dan distintas razones, pues. Moreira, que yo no sabía que tenía un alma tan piadosa, dijo que había mirado, miró a su corazón cristiano, y eso lo hizo votar de tal manera. Después llegó el camarada Lavín, y también vio la luz y dijo otras palabras por el estilo. Ahora viene Longueira y dice que hay que achicar el rechazo y que no sé qué cosa más. Y luego Briones también dio sus razones. Y el señor Llover, a falta de una razón, dio 7, lo cual es sospechoso porque dan muchas razones, es señal de que uno sabe que son muy débiles todas. Entonces acumuláis razones para justificar. Están todos en esa parada, que no es una parada política. No es que ellos crean que van a lograr algo, saben perfectamente que no. Y por eso mismo abandonaron toda ambición o pretensión política y están pensando en salvar su pellejo político. No digo que crean que lo van a matar, su pellejo político, su tranquilidad. Así como se la compró José Miguel Insulza renunciando a la vicepresidencia del Partido Socialista. Se la va a retirar a sus actividades, a cuidar a sus caballos, que tienen unos caballos, creo. No, si el hombre sabe vivir. Y iba a ir a la Academia de Tango otra vez, entendís tú, iba a escuchar a Gardel. Y yo encuentro que es muy sabio, habría hecho exactamente lo mismo que él. Renuncia a todas las huevas, que sea el caso, porque sé que no puedo lograr nada, entonces por lo menos puedo lograr una cosa, salvar el pellejo, que no me dejen en paz. En eso están, Nicole. No están creyendo que van a lograr algo. No creo que Longueira, que es un tipo inteligente, vaya a creer que él y algunos como él van a lograr cambiar la constitución que ya tiene lista la izquierda, que salió de manos de ese fanático ideológico que es el señor Fernando Atria y de otros por el estilo. No va a creer Longueira que va a poder oponerse a eso, que va a poder oponerse a los lobbies internos, a las funas en las calles, a todo lo que va a ocurrir en ese proceso de 2 años. Él sabe que eso es imposible, pero está comprando su póliza de seguro y va a poder decir, aquí dije en el diario que yo iba a votar por el apruebo, ven que soy buena persona, así que déjenme tranquilo, dedicarme a mis asuntos personales. Soy ingeniero, voy a dedicarme de nuevo a diseñar autopedales ahora, déjenme tranquilito. No, eso a quienes viven de los cargos públicos y quienes viven también de las elecciones puede ser. Pero a ellos lo voy a dejar aparte en esto. Uno leyendo se da cuenta que hay varias fundaciones, ONG, institutos, think tanks de derecha, que están enamorados de este proceso porque tienen acá un espacio para poder hablar todo lo que ellos aprenden en la escuela, en las universidades. Entonces, sí veo que hay un grupo de fundaciones y de sectores de pensamiento de derecha que creen en este proceso constituyente y donde se va a poder escribir y dar sus argumentos, etc. Y ahí viene la pregunta de si están siendo muy ingenuos con una izquierda que por lo menos lo que ha sido durante este gobierno de Piñera, lo único que ha demostrado que le gusta entorpecer, poner sus propias ideas, no le gusta dialogar y no le gusta llegar a acuerdos. Think tank, dices tú, ¿ah? Think tank. Bueno, cuando uno ve lo que sale de esos think tank y quiénes son los miembros de esos think tank y las cosas que escriben y dicen esos think tank, tú te das cuenta que ese es un tank de cualquier cosa menos de think, de pensar. Son a veces jovencitos que se compraron algún doctorado en ciencias políticas, que es nada, en alguna parte, unos viejos que medio chuñuscones ya que se les está olvidando el lenguaje, y eso se llama think tank. Y si tú analizas sus análisis, son de una superficialidad. Esos son el tipo de expertos que consultan en la prensa cuando los llegan. Y el experto, y tú analizas lo que han dicho, analizas la falta de análisis con que ellos usan conceptos que los toman como una ficha de casino, que tiene un valor intrínseco sin necesidad de mirarla mucho,
y te das cuenta que no hay ningún pensamiento de verdad ahí. Si es cuestión mira los análisis que hacen sobre la legitimidad. El señor Llobet, por ejemplo, el ministro de Energía, que podría haber sido miembro de uno de esos think tanks, porque más o menos como que tiene el perfil. Si tú analizas los argumentos, son una sarta de tonterías superficiales, que no hay ningún análisis de lo que significa, por ejemplo, que la legitimidad que se perdió. ¿Qué es lo que es legitimidad? Te apuesto que no te podría contestar, Joel. ¿Cómo se originan las legitimidades? ¿En qué consiste? ¿Cómo se procesan en el tiempo? ¿Quién las reclama y quién no las reclama? No, usa la palabra porque más o menos tiene una idea vaga de qué significa y suena bien. Este proceso tiene legitimidad, este proceso no tiene legitimidad. No vayas a cometer tú la imprudencia y la rotería y ir a preguntarles qué quieren decir con eso porque no te pueden contestar. Así que en esos think tanks probablemente hay mucho de falta de pensamiento en realidad, y también, y en eso sí que no se equivocan, de oportunismo. Ahora, vamos a ver qué pasa, porque resulta que estos think tanks, y estos políticos, y estos Pablo Longueira, no son representativos de todo el país. Hace rato que dejaron de serlo. La izquierda también se equivoca con eso. Se viven mirándose hacia el ombligo, se miran a sí mismos, se leen a sí mismos, se meten en sus propias redes sociales donde están ellos mismos y están convencidos de que el país es ellos mismos. Y yo creo que no. Yo creo que están bastante equivocados, súper equivocados, y se pueden llevar una tremenda sorpresa uno de estos días. Y hay una equivocación que me parece más profunda aún. Así como octubre no hubo banderas políticas, no voy a hablar de los actos de violencia y los desmanes, sino solamente voy a hablar de esa manifestación donde se congregó, ya ni recuerdo la cifra. 1 millón, dice. La mayor cantidad de gente. ¿Era 1 millón? Sí. Eso dice. Más o menos. Eso dice. Que sí. De gente en Plaza Italia. Bueno, ahí se congregaron una serie de personalidades, de personas que estaban pidiendo por distintas causas. Algunos eran por la previsión de su mamá, otros porque creían que era injusto una situación. Y ahí se congregó la gente que quería manifestarse en contra de algo que no le gustaba. Pero hay un cálculo que la oposición creo que se equivoca, y es que independiente al número que saque el apruebo, eso no significa que esa gente es electorado de la oposición. El apruebo convoca a una serie de otros grupos y a una serie de otras personas que no tienen que ver con los partidos políticos. Esto nunca fue de los partidos políticos. Entonces, los cálculos que ellos sacan con la estadística de las encuestas, etcétera, es como, bueno, si ganamos por el 55% es electorado de la oposición. Y eso no es así. Si uno realmente conversa y hace el paneo entre las personas que están por el apruebo, no tiene nada que ver con la concertación, con la oposición. Eso es lo que estoy diciendo, que ellos hacen referentes completamente equivocados. Efectivamente, los descontentos, además, ellos confunden el descontento con el militante de izquierda. Cuando un descontento puede ser porque, estando de acuerdo que es el modelo el que funciona, y el que lo hizo avanzar a él personalmente, está todavía descontento por lo que sucede siempre. Cuando tú mejoras tu nivel de vida, y subes un piso o dos en tu nivel de vida, empiezas a ver un horizonte más amplio de bienes que todavía no tienes y estás descontento porque quieres más dentro del modelo, no fuera del modelo. Eso es sabido, eso se llama la revolución de las expectativas, creo, no sé qué nombre le dan los economistas a ese fenómeno, y ellos también metieron en el saco a esas personas. O como tú decías, porque mi abuelita no sé qué le pasó, estoy descontento. Yo estoy descontento porque cambié el auto, pero un auto rasca, un auto de segunda mano, quiero uno más grande. Estoy descontento. Estoy descontento porque los jefes de mi empresa son unos atropelladores, unos prepotentes. Pero eso no tiene nada que ver con creer o querer un modelo socialista o progresista o aplaudir a Maduro. No significa nada de eso. Por eso te digo, lo mismo que estás diciendo tú, que están muy equivocados con sus referentes. Incluso si ganan la prueba. Porque de hecho, una prueba más simple, ¿acaso no hay gente de derecha que está diciendo públicamente que va a votar por el apruebo? ¿O son de izquierda ahora? Porque aparte del deseo de comprarse su póliza de seguro, son de derecha. Y ya ven ustedes, van a votar por el apruebo por esas razones. No porque sean de izquierda, sino que por último porque tienen miedo, porque creen que pueden cambiar las cosas desde adentro, por lo que sea. Pero son de derecha, no son de izquierda. Y sin embargo se van a equivocar y van a sumar a los Longueira en la lista de gente que quiere cambiar el modelo totalmente. Viven en el error y siempre han vivido, y por eso que se equivocan siempre. En Chile se equivocaron siempre. Acuérdate de lo que pasó con el gobierno Allende. Ganó Allende las elecciones, no por mucho, pero ganó.
y creyeron ellos que tenían a todo el país detrás. Y forzaron las cosas. Había que, los del MIL, me acuerdo muy bien, les parecía que Allende era demasiado pequeño burgués, andaba transando con la derecha, lo mismo que le dijeron de la Concertación. Así que hay que empujar la revolución, compañero. Bueno, se empujaron al cementerio nomás. Eso fue lo que empujaron. Por y eso, dicho eso, ¿qué más quiere agregar, Nicole? no, llama la atención, no me llama la atención, pero sí esta posición que lleva Jadwe en las encuestas, donde siendo alcalde, de alguna manera no tiene que llegar a un discurso más concreto, sino que simplemente está en su alcaldía, en Recoleta, pone la farmacia popular, etcétera. Pero igual llama la atención que esté arriba en la encuesta una persona que abiertamente cree en el comunismo y que en la última entrevista que dio habla de la superación de este modelo neoliberal y da un ejemplo bastante básico, como por ejemplo decir, yo en Recoleta superé el modelo. Entonces le preguntan, ¿cómo? Bueno, con las farmacias populares. Bueno, entonces la pregunta que viene, ¿y cómo financia estas farmacias populares? Porque a la alcaldía de Recoleta me imagino que entran dinero por las contribuciones, le entra dinero del gobierno central, y de otros lugares. Entonces, esto de que superó el modelo neoliberal y da ejemplo a la farmacia popular. Bueno, pero ¿qué le puedes pedir a Daniel Jadwe? Pues si no es un genio deslumbrante, es un tipo del montón que llegó, pero muy majadero, muy gritón, muy bullicioso, con un tonito así áspero, no sé de dónde lo sacan, a lo mejor le viene en la sangre. No es precisamente una lumbrera, o sea, no le pidas más. El otro día creo que, y con esto terminamos, le preguntaron en un programa si era casado o no, y en vez de decir sí o no, se lanzó un statement, dijo, yo no creo en las instituciones paternalistas. O sea, para responder eso, ya ves tú, con eso te digo todo. Bueno. A lo mejor tiene problemas en esa zona. No sé, yo creo que el problema lo tiene en la zona de por acá arriba, más o menos, el problema de muchos de ellos. Y con esto, fue un placer verte, Nicole, fue un placer hacer el programa contigo. ¿Qué más te puedo decir? Nos veremos el 16, el próximo jueves. Y no olviden, estimados amigos, porque una persona ya me estaba pidiendo el libro que anuncié de Insurrección, y el libro todavía no está disponible, se está terminando de amononar para mandarlo a la imprenta, y todavía falta todo, igual que el de Valparaíso, que hoy día, antes de grabar este programa con Nicole, le di el último toque, o sea, no el último, porque siempre podría darle otro, pero ya el último que le voy a dar, digamos, al libro sobre Valparaíso, que me quedó bien picho caluga, creo yo. ¿El de Valparaíso? Sí, pues hice un libro sobre Valparaíso. Sí, Valparaíso es Valparaíso para mí. Santiago para mí no existe. Para mí es Valparaíso nomás. Da mucha pena ir a Valparaíso y ver cómo están esas calles, entre rayadas, sucias y hediondas. Pero ya se va a recuperar. Vendrán mejores tiempos, los rayados se eliminan con pintura, la falta de árboles se plantan otros, las cosas se pueden arreglar. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a los que nos apoyan en Patreon y todas las demás instituciones. Y sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.